Bien, bueno, muchas gracias. Buena noche para todos. Buenas. Bueno, ya avanzamos en un cuarto momento de nuestro diplomado, bueno, no, de nuestro curso sobre la espiritualidad de San Agustín, que pues pretende solamente acercarnos un poco a algunos elementos de la espiritualidad de San Agustín. Pidámosle a Dios que en su Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos muestre siempre en sabiduría y prudencia el mejor camino para amarlo y servirlo a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El firmamento de las Escrituras ilumine nuestra mente y nuestro corazón y nos muestre el camino para encontrar como peregrinos la oportunidad de amar y servir a Dios en cada momento de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchas gracias por estar de nuevo aquí atendiendo esta invitación que nos hace la academia y pues pidiéndole a Dios que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, iniciaremos con este momento de hablar sobre la Biblia y San Agustín. También les van a enviar el material, hoy hay poquito material, una presentación, una lectura y un video que están en aquellos, para aquellos que están conectados al Classroom, pero que también les enviarán en el momento adecuado por el vía de WhatsApp. Ya vamos por la mitad de nuestro itinerario, que como lo recordamos, pues es un itinerario que ha venido desde primero, pues el, una introducción, luego vimos a Agustín y la fe, luego la vez pasada la conversión, hoy veremos Agustín y la Biblia. Todavía nos quedan 4 temas, que es la oración en San Agustín, Agustín y la Eucaristía, la comunidad y para terminar, pues María y San Agustín. Todos ellos elementos que son propios de la espiritualidad de San Agustín, que nos ayudarán a recorrer este camino para iniciarnos en la espiritualidad de este padre de la iglesia. Hoy en día, pues, el día de hoy vamos a compartir esta presentación sobre la Sagrada Escritura como un camino para estar en Dios. Agustín utiliza una figura muy importante cuando habla de la palabra de Dios y la considera como el firmamento. El firmamento que se extiende sobre toda la creación. De la misma manera, que el firmamento se extiende sobre toda la creación, la palabra de Dios cubre toda la obra creadora, porque en realidad es la palabra la que ha hecho y ha creado todas las cosas. Esta realidad invita también a comprender a Agustín, unida con la figura, la metáfora del peregrino a la ciudad de Dios, que el que camina necesita una guía, un horizonte, un faro, una luz. Y la palabra de Dios es para San Agustín un faro, un firmamento. Agustín nos recordaba que los peregrinos en el siglo IV y anteriormente se ubicaban para caminar gracias a las estrellas. Es decir, las estrellas, sobre todo en la noche, obviamente en el día no podían usar las estrellas como ruta, pero en la noche el peregrino, para encontrar la ruta y no perderse del camino, utilizaba la guía de las estrellas, la ubicación de las estrellas para recuperar su camino y llegar al destino que tanto deseaba. También los navegantes lo hacían. Bueno, también hoy utilizamos otros medios para poder encontrar nuestro lugar. Pero esto es muy importante para San Agustín. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, está extendida en el firmamento
como el firmamento está extendido sobre la creación, para que todos aquellos que caminen en este mundo no se pierdan y logren encontrar la ruta que los lleve directo a la ciudad de Dios. Esa es la función de la palabra de Dios en la espiritualidad de San Agustín. Es la guía que nos conduce al encuentro con Dios. Por eso, la Sagrada Escritura la meditamos hoy como el camino para estar en Dios. Un camino que es de regreso, atención, no es solamente un camino que me lleva a encontrar un nuevo lugar. En realidad es volver a donde salí, y salí de la comunión de la vida, del encuentro con Dios, pues hemos sido creados a su imagen y semejanza. Dios nos ha creado y en el mundo estamos, pero pues hemos perdido el camino, dirá Agustín, pues por nuestro pecado, por las realidades que nos han alejado del amor de Dios. Para volver a encontrar el camino de regreso, lo recordamos también, Agustín medita muy profundamente el tema de la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. Nos recuerda que hay que encontrar el camino de regreso, pero es difícil si no estamos convocados, iluminados, llamados, orientados por la palabra de Dios. Por eso, para Agustín, la Sagrada Escritura tiene una gran utilidad en la vida del creyente. Es, sobre todo, la oportunidad de recuperar la experiencia de la fe. Esa experiencia de la fe que a veces ha sido ocultado, primero por el pecado personal, en esa concupiscencia de nuestra vida que nos ha llevado por senderos tortuosos en los cuales nos hemos apartado de la voluntad de Dios, pero también esa experiencia de fe comunitaria que nos lleva a una correcta vivencia de la justicia, según el ejemplo de Jesucristo, quien manso y humilde de corazón nos muestra que es el camino, la verdad y la vida. Por eso, la Sagrada Escritura nos permite ese camino de regreso para recuperar la condición divina o la condición de ser llamados hijos de Dios. De esta manera, Agustín compara la Sagrada Escritura con el mismo acto de la encarnación, porque así como la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros, la palabra la palabra de Dios se ha hecho palabra humana para también mostrarnos el camino de la salvación. Es también un modo de la encarnación cuando vemos que la Sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, en la mente y en el corazón de los autores sagrados, se plasma en palabras humanas para orientar a aquellos que están perdidos en el camino y puedan recuperar esa experiencia de fe, puedan recuperar esa filiación divina, de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, Agustín, en su propia experiencia de vida, reconoce que para volver a encontrar el camino de regreso gracias a la Sagrada Escritura, es necesario tener una actitud. La actitud que para Agustín es la virtud fundamental, el don esencial, sin lo cual no puede hacerse camino cristiano y el encuentro con el Padre. La humildad. La humildad, lo hemos dicho casi en o lo he dicho en casi todas las charlas, ha sido el elemento esencial para Agustín. Él se da cuenta que su gran pecado ha sido la soberbia, el creer que sin Dios puede todo, el creer que Él es más que los demás, el creer que solamente todo tiene que convencerlo, cuando en realidad necesita ser humilde para recibir como mendigo de Dios y también para dejarse guiar como peregrino hacia la morada que Dios le ha dado y le ha creado para ese encuentro con Él. Por eso Agustín también, meditando la segunda carta a los Corintios, dirá, pues, ¿qué tenemos que no hemos recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. De esta forma, la humildad se convertirá para Agustín en la actitud necesaria para poder leer y entender verdaderamente la palabra de Dios. En la historia agustiniana, sobre todo en el libro de las Confesiones, él reconoce que en los primeros acercamientos a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, él no pudo encontrar en ella el camino de retorno al encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque era soberbio. Y cuando leía las palabras de la Escritura, las comparaba con las palabras humanas. Y aunque veía que estaban escritas, no veía la belleza de otros escritos que él estaba acostumbrado a leer, como los de Cicerón,
los de Platón, los de otros autores que en el curso de su formación como retórico, pues tenía que aprender y leer. Pero él, al comparar la simplicidad y las formas casi pues rudas de la palabra de Dios frente a los grandes discursos de los oradores latinos y griegos, pues él se decepciona y piensa si un verdadero mensaje de vida puede estar escondido en la rudeza de esas palabras. Allí no fallaron las palabras escritas en la palabra de Dios, falló el corazón de Agustín, que estaba guiado por la soberbia. Por eso Agustín invita para que cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, lo hagamos con humildad, con la humildad del que siente que necesita de la palabra y que en ella recibe dones y gracias, y no con la soberbia del que le pide con argumentos locuaces y sagaces. La humildad para Agustín es el inicio de una verdadera lectura, meditación y oración de la palabra de Dios, pues si no somos humildes, no vamos a comprender el gran tesoro que está escondido en estas palabras que son humanas, pero inspiradas por el Espíritu Santo en la mente y el corazón de los autores sagrados. Para Agustín, el verdadero autor de la escritura no es otro sino el Espíritu Santo, que ha movido la mente y el corazón y ha puesto al servicio de la voluntad divina la palabra humana, para que se manifieste a los seres humanos aquella divina voluntad que guía el paso del peregrino hacia la ciudad de Dios. Por eso, Agustín comprende que en la Sagrada Escritura no solamente hay historias, o historias de un pueblo, o historias de una persona, hay una experiencia de vida, una historia de salvación, una historia que marca el camino de las personas que entienden y se dejan acompañar por el Dios que guía. El Dios que guía al pueblo peregrino en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que llama a la salvación para que andemos un nuevo camino, una verdad y una vida en el Hijo que se ha encarnado. Por eso, allí Agustín nos invita a comprender que en la palabra no solamente hay historias, en realidad hay experiencias de vida que conducen nuestros pasos hacia el encuentro con Dios. Agustín tiene una obra que se llama El Maestro. Hoy no voy a hablar de la otra obra que trata sobre la palabra de Dios, que es sobre todo la que llamamos la doctrina cristiana. Hoy me voy a apartar de esta, me voy a centrar en esta obra del maestro, porque en esta obra del maestro, Agustín nos muestra que el lenguaje humano tiene unas funciones. Recordemos, para Agustín la Sagrada Escritura está en lenguaje humano, pero puesto al servicio de la divina voluntad de Dios por la gracia del Espíritu Santo que inspira el corazón y la mente de los autores sagrados para que manifiesten los secretos y los misterios de Dios en lenguaje humano. Por eso Agustín nos invita a ver que el lenguaje humano tiene su valor, pero no es el tesoro. De esta manera, el valor que tiene el lenguaje, él como retórico, gran estudioso de la palabra oral y escrita, pues nos advierte que tiene tres funciones: una función sintáctica, una función semántica y una función pragmática. La sintáctica, que tiene que ver sobre todo en el tiempo de Agustín con la gramática y la ortografía, nos advierte que toda la palabra humana tiene un orden y por eso en ese orden se deben respetar unas ciertas reglas. No obstante, el orden y las reglas no garantizan que lo que se dice se entienda, porque muchas veces los significados no son compartidos por quienes los escuchan. De ahí que el lenguaje también tenga una función semántica, donde comprendemos que cada palabra tiene uno o varios significados que deben ser comprendidos según la intención del que lo escribe y también pues el contexto en el que se escribe. Por eso Agustín también nos recuerda que la palabra siempre tiene una intención, es la función pragmática. Toda palabra se dice con una intención, la intención de enseñar, de provocar, de corregir, como lo vemos también en las cartas paulinas, que muchas veces, en algunas ocasiones, no solamente enseñan, sino que a veces corrigen, otras veces indican, y así todo lenguaje no solamente
es ordenado, significa algo, sino que también tiene una intención. Agustín nos recuerda que la verdadera intención de la palabra de Dios es revelar los misterios del amor de Dios y guiar al pueblo al encuentro con la santidad divina, para que el pueblo peregrino encuentre su lugar en Dios. Y todo esto se hace en el corazón humano, que entiende ordenadamente las palabras, intenta compartir y comprender los significados de las palabras y comprende verdaderamente el propósito de la palabra divina, que no es otro sino orientar los caminos de los seres humanos hacia la salvación. De esta manera, Agustín, en la función sintáctica de la palabra, pues presupone la regla natural de los signos y la primacía de la función sintáctica, de la primacía de la función semántica. Pues la sintáctica no está solamente ligada a la morfología de las palabras, sino también a su uso. Agustín nos advierte que toda palabra tiene su orden, pero el orden también se lo da el significado de las palabras. Aquí empezamos a ver que Agustín terminará con estas explicaciones creando una interpretación de la palabra que se llamaría la alegoría, es decir, en la cual entiende que muchas de las palabras de la Sagrada Escritura no se deben entender literalmente, sino que significan algo más, pero todo lo que significan en orden a la salvación de los seres humanos y a revelar la gloria de Dios. Por eso, para Agustín, lo importante no es solamente tener un lenguaje sintácticamente ordenado o comprender cada uno de los significados en la función semántica, sino también poder comprender el verdadero propósito de la palabra de Dios. De esta forma, pues, reconocemos algo muy importante y es que Agustín entiende que para poder profundizar en los sentidos de cada palabra de la Sagrada Escritura, debemos comprender los significados que se nos revelan ante nuestros sentidos. De ahí que Agustín nos invita a comprender que las cosas significan porque tienen dos elementos. Primero, un elemento material, la cosa o la opción, y otro elemento formal o significado, que es la referencia a la cosa de la que se habla. Por eso, pues muchas de nuestras palabras, pues expresan otras realidades. Agustín, sobre todo, nos invita a comprender que hay muchos símbolos y signos en la palabra de Dios que no solamente expresan un significado literal. Por ejemplo, el fuego. El fuego, no cuando se habla del fuego o de la zarza ardiente, no solamente ha de entenderse algo que está ardiendo y quemándose o consumiéndose, sino que allí entendremos el resplandor, puede significar también el resplandor de la vida de Dios que comunica, llama y transforma la vida de aquel a quien está llamando. En este caso sería Moisés. Por eso, Agustín nos advierte no perdernos en la materialidad del significante de la palabra o del símbolo y profundizar, llegar a la realidad formal del significado, lo que quiere decir que muchas veces se nos escapa a la comprensión porque muchas palabras tienen varios significados. De ahí que Agustín nos invite a evitar la ambigüedad. Y cuando tengamos dudas sobre la escritura, no debemos pasar sobre ellas, sino debemos advertir que es una provocación de profundizar en los misterios de la fe. Agustín esto sí lo dice en el libro de la Doctrina Cristiana, que él mismo ha tenido una dificultad al leer la palabra de Dios y es que no entiende todo, dificultad que muchos de nosotros hemos tenido. ¿Por qué estas cosas se repiten? ¿Por qué este símbolo, este lenguaje es como ambiguo? No lo entiendo. Y por eso Agustín dice, no lo dejes pasar por alto, más bien indaga con más intensidad y si no llegas a comprender, pregunta a aquellos que han estudiado o han avanzado un poco más en este camino de la fe. Agustín entiende que los errores o las dificultades que tenemos para leer la palabra divina no deben ser obstáculos para avanzar, sino más bien
oportunidades o provocaciones para poder profundizar más el significado de las palabras que tienen un solo propósito: manifestar la gloria de Dios y conducir a los seres humanos al encuentro con el Señor que nos revela su divina voluntad. De eso, pues Agustín nos invita a entender que no hay que confiar tan excesivamente en el lenguaje, pues a veces nos engaña y terminamos comprendiendo lo que no quiere decir el autor santo, porque olvidamos el propósito de la escritura. De ahí que Agustín nos invite a tener el conocimiento de las cosas, que es más importante que el reconocimiento de los signos. Entender el significado de los símbolos, de las figuras, a Agustín le llevará a crear esta metodología interpretativa que se llama la interpretación alegórica, en la cual comprende que muchos símbolos y signos de la Sagrada Escritura revelan mucho más de lo que en apariencia significan. De ahí que los contrasta, sobre todo comprendiendo que muchas cosas del Antiguo Testamento se revelan con claridad en el Nuevo Testamento. Algo que también su coetáneo, bueno, el santo Jerónimo también nos manifestaría en su obra que todas aquellas cosas que estaban intuidas o prefiguradas en el Antiguo Testamento tendrán su revelación, su plenitud, su entendimiento en el Nuevo Testamento. Todo aquello que estaba tipificado se revelará plenamente con la persona del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Agustín entonces nos invita a que prestemos mucha atención a las metáforas y él mismo explica en sus sermones, sobre todo, la función de las metáforas, de cómo significan muchas cosas que sobre todo nos acercan a Dios y nos permiten contemplar la gloria del rostro de Dios que nos llama y nos convoca con su palabra. Pero Agustín no toda la vida ejerció esta interpretación metafórica o alegórica, sino que al principio él utilizaba una interpretación literal, pero una interpretación literal no solamente de hacer lo que decía, sino de entender qué quería decir cada palabra. Y Agustín entonces tiene unos comentarios, por ejemplo, del libro del Génesis literal a la letra, en el cual palabra por palabra quería como comprender el significado profundo de cada palabra. A eso se refería cuando tiene una interpretación literal, en la cual quería comprender el significado de cada una de las palabras y la función que tenía en el horizonte del encuentro con Dios. Agustín termina comprendiendo que no todas las palabras tienen un solo significado y que quieren decir más. Por eso termina Agustín también abrazando lo que se llamará la interpretación alegórica para comprender símbolos, signos y metáforas dentro de la palabra de Dios. El lenguaje humano pues tiene origen en la experiencia, eso lo sabemos. Y pues el poder comunicar también la palabra de Dios necesita de esa experiencia del encuentro con el Señor. Por eso no solamente hablamos sobre Dios, sino en realidad cuando leemos la palabra es Dios mismo quien nos habla, porque ha tenido una experiencia de vida significativa en los autores sagrados quienes el Espíritu Santo ha inspirado. De esta manera, pues Agustín nos advierte que el maestro, pues muchas veces el maestro humano no ha de exigir la máxima certeza en sus razonamientos, en sus palabras, y, y permite que las cosas se manifiesten por sí mismas, ¿no? No, sin una palabra puede significar una cosa, pero no la desarrolla al punto de que eh, termine no comprendiendo su verdadero significado, sino que a veces las cosas por sí mismos, las realidades y los signos se van revelando poco a poco en la mente de aquel que va leyendo y comprendiendo los textos santos. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿y si no hemos tenido una experiencia directa de aquella realidad que se nos cuenta, que es como nos pasa a nosotros hoy en día? Porque pues los autores santos
han tenido esa experiencia directa de entender que Dios en su historia de salvación, pues los ha acompañado, o los apóstoles o las primeras comunidades han tenido una experiencia más directa. Y cuando no hay esa experiencia directa del encuentro con Dios, pues necesitamos reconocer que la palabra tiene un propósito. Y no solamente es poner por plasmar en palabras humanas una experiencia concreta del amor de Dios, sino también enseñar a las nuevas generaciones, comunicar a los demás esos conocimientos y significados que tuvieron origen en la experiencia original. De esta manera, comprende Agustín que así se construye la Biblia. Así nace la experiencia de la palabra de Dios. Primero, hay una experiencia fundamental del encuentro con Dios en el cual interpretamos que Dios acompaña la historia de un pueblo, de una comunidad. En el caso de los evangelios, pues es Cristo quien se ha revelado y ha convocado al nuevo pueblo de Dios. Pero pues esa experiencia, para que no se pierda en el tiempo, se comunica a las nuevas generaciones, al principio de forma oral, pero poco a poco se va materializando en estos textos santos que tienen no solamente el propósito de recuperar la historia, sino comunicar el mensaje de esa experiencia profunda de vida en el encuentro con Dios. Por eso es muy importante la intención con la que se pronuncian los textos santos, la palabra de Dios, y también la intención del que lo escucha. Pues si tenemos la intención de utilizar la palabra para justificar comportamientos, pues podemos utilizar un texto santo para manipular las conciencias. Sin embargo, pues la intención de la palabra de Dios no es esa, sino simplemente, o bueno, verdaderamente, conducir a las personas al encuentro con Dios y revelar cada vez más el misterio de la gloria del Padre. Pero si no tenemos la intención de escucharla con devoción y con el deseo de enriquecernos en nuestra vida espiritual o de alimentarnos y nutrirnos en el camino del discipulado, pues vamos a escucharla como una palabra que simplemente nos va a remitir a experiencias humanas y no a experiencias de relación significativa del encuentro con lo divino. Por eso es muy importante ver que la palabra no solamente se vive o se escucha en el exterior, sino que para Agustín la palabra de Dios verdaderamente se comprende en el interior, en el corazón del ser humano. En realidad se escucha, aunque prestemos los oídos físicos, se escucha con los oídos del corazón, con esa disposición de recibir de Dios esa experiencia que tuvo con otros, pero que también nos quiere comunicar para transformar nuestra peregrinación. De ahí que no solamente debemos buscar lo sensible de la palabra, sino la intelección, el entendimiento de la palabra, que se logra en el corazón del ser humano, en la mente de aquel que se aplica no solamente a conocer, sino a entender para amar. De esta manera, Agustín comprende que la palabra de Dios no nos lleva solamente al conocimiento, sino realmente al amor, a una relación. De esa forma dirá pues también nuestro padre Agustín, nadie ama lo que no conoce, y pues que debemos entender con un propósito. La función verdadera que tiene la palabra de Dios es que nos enseña a amar, y amar es un modo de relacionarnos y de vivir con aquel que es el amor, porque Dios es amor. Por eso, pues, el lenguaje produce la creencia en Dios, nos relaciona con Él y también suscita la ciencia, el entendimiento de esos misterios divinos que a veces se nos escapan a nuestras percepciones sensoriales y que verdaderamente se entienden en la contemplación y meditación de los misterios. De esta manera, Agustín nos dirá una palabra que a veces es difícil de digerir. Las palabras en realidad no son importantes. Lo importante es su significado. Agustín tiene unos sermones cuando habla del Bautista, de Juan el Bautista, en los cuales nos recuerda una bella metáfora. El Bautista es solamente una lámpara, porque la luz es Cristo Jesús. El Bautista solamente presta su palabra, pero la voz es la de Cristo.
Esto nos recuerda que hay una realidad material de la palabra, pero que no nos debemos perder en ella, sino que debemos llegar a la trascendencia espiritual del significado. Así como el bautista no es la luz, sino la lámpara que arde y que ilumina, debemos nosotros también prestar nuestra vida como lámpara para que se encienda el amor de Dios, la palabra de Dios, en realidad la presencia de Cristo. Y pues nuestra palabra está, o la palabra de Dios está, la palabra humana, al servicio de la voz que es Dios mismo, quien en su Hijo pues se ha encarnado y nos ha mostrado el mensaje de la salvación. Por eso, las palabras que a veces no conocemos incitan a nosotros a conocerlas cada vez más, a profundizar en ellas. Y tenemos unas palabras que conocemos, muchas veces conocemos las palabras que leemos o escuchamos. Ellas nos evocan, es decir, nos vuelven a ubicar en esos caminos que ya hemos transitado. De ahí, como lo recordaba anteriormente, no hemos de tener miedo a las cosas que desconocemos de la palabra de Dios, porque las cosas desconocidas nos incitan a buscar más con profundidad y a aplicarnos más en el misterio de Dios. Las que ya conocemos tampoco tenemos que dejarlas en segundo nivel, sino que ellas evocan el importante camino que vamos realizando como peregrinos hacia la ciudad de Dios. De esta manera, pues todo lector bíblico entiende que tiene una realidad perceptiva, entiende las cosas por medio de los sentidos, pero las lleva a la memoria de su vida, donde allí las recompone, las entiende, porque la lectura no se hace afuera, en realidad la lectura de la palabra de Dios se hace en el interior, en el corazón del hombre. Cuando entendemos literalmente lo que significan las palabras e interpretamos su sentido espiritual, lo que significan en un orden a la salvación. Este es el proceso de la lectura, la oración y la meditación de la palabra de Dios para San Agustín. Percibimos las palabras con nuestros sentidos, pero leemos con nuestro entendimiento, con nuestra memoria y nuestra interpretación. De modo que con la memoria retenemos las palabras, con el entendimiento comprendemos la materialidad de los morfemas, de las palabras, y el orden de las palabras para que sean comprensibles, pero con la interpretación llegaremos a un sentido cada vez más profundo de lo que Dios quiere decirnos en orden a revelar su gloria y a mostrarnos el horizonte de la salvación. Para eso tenemos un guía, que es el maestro interior, la conciencia, que es Dios mismo en Cristo, que ilumina nuestra mente para que no busquemos la complacencia propia, sino obedezcamos la voluntad de Dios. Por eso, pues, para que la comunicación con la palabra de Dios sea eficaz, se necesita de parte del que habla, que sepa lo que dice, que lo exprese con exactitud y que sea consciente de ello. Pero del que lo escucha, pues que entienda lo que oye, concuerde con la verdad que está en su corazón y también concuerde con la intención con que se lo están diciendo. Nosotros cuando hablamos o leemos la palabra de Dios al público, especialmente en el ministerio de los lectores, pues no lo hacemos simplemente por reproducir el texto, sino para prestar nuestra vida a esta palabra que llega al corazón de quien la escucha. De tal manera que cuando hablamos, primero tenemos que tener conciencia que al leer la palabra no son nuestros pensamientos, sino es la voluntad de Dios que por medio humano quiere llegar al corazón de los que la escuchan. De ahí que tenemos que tener claridad de lo que estamos diciendo, expresarlo con exactitud, no como nosotros creemos, sino de una manera coherente que se pueda entender claramente y ser consciente de lo que estamos haciendo. Cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios, debemos procurar entender lo que leemos y no pasar por encima. De pronto podemos dejar eso para más adelante, pero no dejar, no echar en saco roto aquellas dificultades que tenemos cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios, porque en ellas también Dios nos está llamando a profundizar en ese misterio de la verdad, que debe ser
un ejercicio de concordar con la verdad de Dios y la intención que Dios tiene al revelar, al manifestarnos su divina palabra en estas palabras humanas. Por eso, para Agustín, la Sagrada Escritura es una mediación por la cual Dios tuvo que salir al encuentro del ser humano a través de la humildad, pues la soberbia del ser humano le impedía ver detrás de ese ropaje pobre de lenguaje rudo lo que se escondía, el tesoro que se escondía en la divina palabra. Por eso hay un peligro de que veamos a veces la palabra de Dios como tan asequible, como que todo lo entendemos. El peligro es no poder profundizar y escrutar con seriedad las escrituras. Por eso no tenemos, les vuelvo a recordar lo que dice en el libro de la doctrina cristiana San Agustín, no tenemos que tener miedo a los problemas que tenemos en entender la palabra de Dios. Más bien, que sean una provocación para poder aplicarnos cada vez más a entender estos misterios que se nos van revelando poco a poco, pero para ello necesitamos ser humildes para dejarnos guiar por Dios y por aquellos que han avanzado en el camino de la interpretación de la palabra. Por eso hay un equilibrio entre las palabras y los contenidos, pues no solamente las palabras quieren manifestar la belleza, sino también el tesoro del significado. De manera que, pues, a veces en la palabra de Dios, pues las palabras son bellas, pero debe haber un equilibrio entre la belleza de la palabra y que no nos aparte de la discreción y el equilibrio de comprender los significados que ellas manifiestan. De esta manera, Agustín se da cuenta que el descuido aparente de la palabra de Dios, porque no se parece a los grandes textos que él leía de los autores retóricos, filósofos y pensadores del siglo tercero y cuarto, que ese descuido aparente de la palabra de Dios, que se escribía en un lenguaje muy simple y hasta rudo, en realidad no descuidaba los contenidos porque eran más preciosos que las palabras de los grandes filósofos. Agustín terminará comprendiendo que en medio de la simplicidad de la palabra hay tesoros admirables. En cambio, en muchos de los grandes discursos elocuentes, bellos y majestuosos, no se escondía sino tiniebla y basura de aquellos, no de la palabra, sino de aquellas palabras humanas, de aquellos grandes oradores y filósofos que hablaban bellamente, pero que en realidad no decían mucho. Agustín entonces nos invita a no perdernos en la simplicidad de la palabra, porque ella tiene un propósito, y es revelar el gran tesoro del amor de Dios. Para ello, Agustín entiende que es necesario interpretarla, porque a veces la literalidad de la palabra nos deja en la simplicidad, pero la interpretación nos adentra en la profundidad del misterio y de los significados contenidos en cada una de las palabras de Dios. Este es el camino de la interpretación de Agustín. No basta con comprender el lenguaje sintácticamente, gramaticalmente, pues la oscuridad en los textos puede generar esa ambigüedad de no entender lo que dicen. Una ambigüedad que no solamente nos provoca dificultades, sino que en realidad se nos puede volver en una oportunidad para poder aplicarnos a comprender verdaderamente el significado profundo de las palabras divinas. Y para ello, Agustín nos invita a tener 3 herramientas para interpretar la palabra. Primero, cotejar con otros textos de la Sagrada Escritura. Hoy en día le llamamos intertextualidad. Hay una analogía en la Escritura. Muchas de las cosas que leemos ya las hemos leído en otras partes donde se nos explican de pronto de una mejor manera o llegamos a una mejor comprensión. Pasa con los evangelios sinópticos. Muchas veces los evangelios citan textos del Antiguo Testamento y así podemos, por ejemplo, ver que muchas de las cosas que estaban en la carta a los Gálatas se desarrollan más en la carta a los Romanos, porque hay una realidad intertextual de comprender que la palabra de Dios es un tejido en el cual se va manifestando ese misterio del amor de Dios. Segundo, que toda interpretación se mantenga de acuerdo o coordinada a la sana doctrina. Ya no solamente la analogía de la escritura, sino también debe haber una analogía, una concordancia
con la fe que nos enseña el magisterio de la Iglesia, que como nos lo recuerda el Concilio Vaticano en la Dei Verbum, el magisterio es el intérprete auténtico de la palabra de Dios. Agustín también nos invita a tener una tercera herramienta. Además de cotejar los textos de la Sagrada Escritura, además de tener una orientación con el magisterio de la Iglesia, la sana doctrina, que atendamos al contexto próximo en el que se escribió la palabra de Dios, pues debemos comprender que muchas cosas se dicen teniendo en cuenta el contexto en el que han sido escritas. Estas tres herramientas para Agustín ayudan a una interpretación cada vez más profunda de aquellos significados de las palabras que se nos escapan a la directa comprensión. Agustín también nos invita a advertir que muchas veces las interpretaciones tienen varios significados y no es que estén equivocados, sino que el misterio es tan grande y tan rico que permite ver varios significados en cada una de las palabras. Nuestro lenguaje también, una palabra puede tener distintos usos y significados porque se utiliza en distintos contextos. No obstante, la palabra de Dios siempre revela misterios que pueden ser inabarcables para la mente humana, pero que nos llevan siempre a ir aplicándonos en ese dejarnos guiar por la palabra gracias a la comprensión de sus significados. No hay que tener miedo entonces a que una palabra signifique varias cosas, sino comprender la riqueza del misterio que se nos está revelando en cada una de las palabras de la Sagrada Escritura. De ahí Agustín también nos invita a tener en cuenta la intención del autor, la intentio autoris. Los autores sagrados son una figura muy bonita de San Agustín, como las flautas, que a pesar de sus diferencias individuales, son tocadas e insufladas e inspiradas por un solo autor, el Espíritu Santo. Aunque las flautas sean distintas, dentro de ellas sopla el mismo viento, el Espíritu de Dios. Por eso hay distintos géneros literarios, la historia de las crónicas, el género de los evangelios, las diatribas paulinas, los discursos también del evangelio de Mateo. Son distintos géneros que no se contraponen unos a otros porque todos están resonando lo mismo. El mismo viento alienta todos los mismos instrumentos, los distintos instrumentos. ¿Cuál es ese viento? Pues el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra divina. En estos autores santos, que son mediaciones de la divina voluntad del Espíritu que se nos revela en esa palabra que nos acerca al amor de Dios. De esta manera, cada autor sagrado muestra la grandeza de Dios que ha llegado a conocer por su experiencia personal, pero que en realidad es el único espíritu que habla a través de ellos. De esta manera, el sentido literal, el leer la palabra no es suficiente. Hay que recurrir al sentido espiritual, a entender los significados profundos de las palabras escritas, pues allí, en medio de la palabra humana, brota la experiencia divina del Santo Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Bien, es lo que tenía para compartir el día de hoy. Quedaríamos pues a la disposición de los coordinadores para escuchar algunas de sus preguntas, dudas, resonancias de este tema. Como les recuerdo, tenemos el material para profundizar que se les enviará por el chat de WhatsApp o los que están inscritos en el aula de Classroom, pues ya están compartidos los materiales. Muchas gracias por su paciencia, por su disposición y estoy dispuesto pues a solucionar algunas preguntas o a compartir con ustedes esa experiencia de la palabra divina que cada uno tenga. Muchas gracias.